Señor le bendiga, hermanos. Abra su Biblia en este día en el Salmo 139. Salmo 139, y vamos a dar lectura a los versículos 1 al 18 y el 23 y 24. Salmo 139, puesto de pie para reverencia a la palabra de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encumbren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es la palabra de Dios. Padre Santo, bendice tu santa y bendita palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo traiga la verdad de tu palabra. Señor, abre nuestro corazón y nuestros ojos para verte a ti en nuestra vida. Quítame a mí de aquí y habla tú a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia dice amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Se ha sentido usted alguna vez que se siente que está cansado de vivir? Quizás usted siente que usted ha pasado por tantos problemas en su vida. Quizás usted piensa en tantas dificultades que usted ha tenido que vencer, tantos desamores, tantas injusticias, tantas amarguras, tantos retos, tantas tristezas, tantos golpes, que nosotros a veces sentimos que para qué vivir. El día de hoy, este domingo, en Estados Unidos, todas las iglesias han establecido este domingo para celebrar, para levantar el valor de la importancia y la bendición que es la vida y la santidad del vivir. Es entonces un lema que se ha puesto y se le ha dado el nombre a este domingo, el domingo de la santidad de la vida, the sanctity of life. La voz se levanta de la iglesia para proclamar y para nosotros
hablar a favor de millones de vidas que nunca llegaron a ver la luz del sol, porque sus vidas fueron terminadas cuando estaban dentro del vientre de sus madres, antes de nacer, en las manos de un buen cirujano. Pero no solamente el día de la santidad o la santidad del vivir, pues celebramos la vida de aquellos que no han tenido la bendición del vivir, sino que es para nosotros una afirmación de lo bueno, la bendición que es la vida. No importa lo que usted ha sufrido, Dios hace la diferencia en el valor y en la calidad y en el gozo de el vivir. El Salmo 139, como usted ve, es un salmo por el rey David. David experimentó en sus vidas muchas adversidades, muchos problemas en su vida. Por ejemplo, cuando él era pequeño, vino el profeta Samuel a escogerlo a él por rey, pero sus hermanos y su papá sentían que él no tenía ningún valor y lo dejan estar afuera jugando con las ovejas, mientras los hermanos verdaderos, grandes, los que en verdad tenían pues la pinta de ser reyes, se juntaban con el profeta. ¿Se ha sentido usted que en su vida usted lo han menospreciado? Usted quizás tiene un negocio pequeño, una iglesia pequeña, pues tiene un hogar pequeño, vive en un apartamento, se siente que usted no es nada y nadie le da a usted valor en su vida. Así vivió David. La Biblia me dice a mí que David también, hermanos, experimentó en su vida muchas batallas. Las personas querían matarlo. Aún Saúl le tiraba la lanza para matarlo cuando él tocaba el piano o el arpa y lo tocaba en la unción del Espíritu Santo. La Biblia dice que David fue perseguido, tuvo por 14 años antes de ser rey, fue perseguido por la justicia. Él sabe lo que es ser ilegal en aquel entonces, y la palabra de Dios me habla de que David cometió grandes fallas en su vida. Él cometió pues esa caída con Betsabé, y también él mandó a matar a una persona. Tremendo los sufrimientos de la vida de David. David experimentó que uno de sus hijos violó a otra de sus hijas, el hermano con su hermana, y después otro de sus hijos mató a Absalón, mató al hermano que había hecho, y Absalón le quitó a él y le dio un golpe de estado a su reinado. Él pierde su trabajo, su reino lo pierde a las manos de uno de sus propios hijos. Qué tremenda traición. Y por lo tanto David nos escribe en el Salmo 139 de el valor de la vida. Para David la vida se valora, la vida se levanta, la santidad de la vida, el por qué vale la pena vivir es porque Dios es el que está en control en la realidad de nuestro vivir, porque Dios es la importancia de la vida. Dice David en el Salmo 139, esto tiene 4 efectos positivos a nuestro vivir, porque Dios es el que está en control. La santidad de la vida se basa en la existencia, la realidad de Dios, que usted y yo podemos primero vivir confiadamente, porque Dios nos conoce. El versículo 1 al versículo 6, usted y yo podemos vivir con esperanza, porque Dios nos sostiene. El versículo 7 hasta el versículo 12, usted y yo podemos vivir agradecidamente, con gratitud, porque Dios es el que nos hizo y tiene un plan para nuestra vida. Y finalmente nosotros, ese es el versículo 13 al 18, y nosotros podemos vivir pues con propósito en la vida, porque Dios nos guía. En el versículo 19,
al 24. Mire estos 4 grandes verdades, 4 grandes efectos en la vida de una persona que no importa los problemas, no importa los retos, no importa las injusticias, no importa las tristezas, no importa todo lo que le ha pasado a usted, las caídas, no importa el pecado, vale la pena pues usted vivir para el Señor. Me acuerdo el salmista en el Salmo 71, el versículo 20, la oración del anciano, que resume la experiencia de la vida, más aún se basa en la esperanza de que Dios, detrás de toda experiencia, vale la pena vivir. Dice el salmista en el Salmo 71, el versículo 20, tú que me has, dice la Biblia, me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás, y de los abismos dice la palabra de Dios, de la tierra, lo profundo de la tierra, el Señor te levantará. No importa tus fracasos, tus problemas, porque usted puede vivir confiadamente, porque Dios nos conoce. El versículo 1 hasta el versículo 6 dice así: el versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y escuche, todos mis caminos te son todos mis caminos te son conocidos. Note qué tremendo. Mire la palabra de Dios. Note lo que Dios hace para conocernos. El Señor nos ha examinado, el Señor nos ha conocido, que quiere decir investigado. El Señor nos ha entendido, el Señor nos ha escudriñado. El Señor, dice la Biblia, sabe toda la palabra antes de nosotros hablar, y el Señor ha puesto su mano sobre nuestra vida. ¿Qué áreas son las que Él tiene conocimiento de nosotros? La Biblia dice en el versículo 1, me has examinado y conocido. Dios conoce tu persona, Dios te conoce exactamente todo acerca de ti, todo tu físico, toda tu salud, todas tus enfermedades, todo lo que usted y yo ni sabemos adentro de nosotros, Dios los conoce. En el versículo 2 dice que Dios conoce mi posición, mi sentarme, mi levantarme, mi andar, mi reposo, todo cambio de posición, el Señor lo conoce. Todo pensamiento, el Señor lo sabe desde lejos. La Biblia me dice que Dios conoce mis propósitos, porque Él conoce todos mis caminos. Cada rumbo, cada decisión que yo tomo tiene una motivación, y Dios la conoce. Y el versículo 4, la Biblia me dice que Dios entonces pues conoce todos los problemas de mi vida, porque pues he aquí, no está la palabra en mi lengua, y tú la conoces toda. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros vamos a decir una palabra, una queja, cuando nosotros decimos cualquier cosa que sale de nuestros labios, el Señor ya sabe lo que nosotros vamos a decir, y eso te da confianza para vivir. Nada sorprende a Dios, ni tú mismo le sorprendes a Él. Yo me acuerdo muchos años atrás, cuando era pequeño y jugaba en mi casa, mi mamá estaba entonces limpiando pues la casa, arreglando, pues era ama de casa mi mamá. Mi papá salía a trabajar, estaba todo el día trabajando, y me acuerdo que mi mamá cantaba una canción. Fíjese que después de tantos años todavía me acuerdo de esa canción. No sé quién la cantó, pero es una canción romántica que mi mamá cantaba, y me acuerdo de estas palabras, no porque yo la conozco, sino porque todavía está grabada en mi mente. Decía mi mamá cuando estaba sola limpiando la casa: si yo encontrara un alma
como la mía. Cuántas cosas bellas le compartiría o le contaría. Y entonces ahí seguía la música, ya se me olvida. Pero hermanos, yo ahora me pongo a pensar y me acuerdo que mi papá entonces la dejaba a ella y ella se quedaba sola todo el día en la casa con 2 muchachos, mi hermano y yo. Y ella entonces cantaba la canción Si yo encontrara un alma como la mía, alguien que me entendiera, que me comprendiera. Una vez andando con mi papá, ahora el otro papá, él manejaba una troca o un camión, íbamos a hacer una diligencia para su trabajo y estaba nevando en Nueva York y él tiene que bajarse. Acuérdense, nosotros venimos de países pues cálidos, tropicales, y estábamos ahora viviendo en Nueva York y mi papá tiene que bajarse del camión y tiene que limpiar la nieve, se paró el camión y él tiene con una pala como que sacarle la nieve, el hielo para seguir adelante. Y él dice entonces, cuando entra al camión, dice estas palabras, dice: la gente no sabe cómo uno tiene que luchar en la vida. La gente no sabe cómo uno tiene que luchar. Déjeme decirle, la gente no sabe, pero Dios sabe. Dios conoce su andar, su caminar, todos los problemas de su vida, todas las intenciones de su corazón, todas las quejas, todos los pensamientos. Nuestro el Señor lo sabe y eso da confianza para vivir. Segundo, la Biblia me dice que porque Dios es la santidad de la vida, es la razón de la vida, pues usted puede vivir con esperanza porque Dios lo sostiene. Este es el versículo 7 hasta el 12. El salmista dice algo que parece como diferente, como que no va. En el versículo 6 y dice: tal conocimiento de que Dios me conoce todo es maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Es hermoso, es maravilloso que Dios conoce nuestra vida. Pero en el versículo 7 él dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Sí, hermano, nos acaba de decir que Dios lo sabe todo y él entonces ahora dice: ¿a dónde puedo huir? Y no es necesariamente que él quiere huir del Señor, sino que hay una realidad pues graciosa en este versículo 7 al 12 y también muy seria. Cuando nosotros tenemos hijos y los hijos son pequeños, ahí se ve una ilustración de lo que quiere decir: ¿a dónde huiré de ti, del Espíritu Santo? ¿A dónde iré y a dónde huiré de tu presencia? Cuando tenemos otros hijos y tienen quizás 2 años de edad, pues nuestros hijos empiezan a moverse, a caminar, empiezan a correr y ellos nos miran para ver qué está pensando, qué está diciendo papá, y nos chequean. Y nosotros como padres sabemos todo acerca de nosotros, sabemos de dónde van a ir, sabemos qué vuelta, sabemos todo porque tenemos el conocimiento de todo lo que está enfrente de él, de nosotros. El niño de nosotros, cuando mira y ve que papi está mirando, ¿qué hace el niño? Pues se da la vuelta y corre para huir de los padres. Y nosotros le decimos: oh, espérate, ven acá, muchacho, y lo agarramos. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios, que en el corazón del ser humano, nosotros sabiendo que Dios nos conoce, todavía en nuestro corazón hay un sentimiento, así como un bebé quiere correr o un niño infante quiere huir de los padres, sabiendo que Dios conoce todo. Así nosotros tomamos decisiones que la Biblia me dice: cuando te escondes, cuando te cierras en la puerta, cuando nadie te ve, la Biblia dice: allí estás tú. Si es por la noche resplandece como el día. Para el Señor lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si usted se va bien lejos, si usted viene a este país de una aldea, de una hacienda donde nadie lo conoce, y ahora aquí nadie lo conoce a usted, Dios todavía le conoce, y usted no puede irse del Señor y no puede huir del Señor. Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, usted necesita encontrar
encontrar una iglesia para adorar al Señor que le conoce, al Señor del cual usted no ha podido huir. Usted puede huir de su esposa, puede huir de la responsabilidad del trabajo, puede huir de una enfermedad tratando de escaparnos del COVID, pero usted no puede huir de el Señor. Y la Biblia me dice que usted y yo podemos vivir confiadamente, con esperanza, porque Dios nos sostiene. Mire, cuando Él está huyendo, mire lo que dice el versículo 10. Aún allí, el versículo 9, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me asirá. Qué tremendo. Dice, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La diestra es la mano poderosa de Dios a tu favor. Dios todavía te ama. Dios todavía en su compasión sostiene tu vida en momentos quizás de nuestros escapes. Cuando nosotros queremos escapar de Dios, hay señales en ese camino donde el Señor todavía bendice tu vida. Todavía bendice tu vida, porque aún ahí el Señor te aguanta con la diestra de su justicia. Y la palabra de Dios entonces me recuerda, hermanos, que la mano de Dios está alrededor de nosotros. Qué cosas, qué señales hay en las experiencias de su vida, que Dios está demostrando que Él tiene su mano en su vida. Qué bendiciones de todas las cosas que nosotros quizás ni nos damos cuenta ya. ¿Qué hay donde el Señor enseña que Él todavía tiene tu mente, tiene tu corazón y tiene sus propósitos para su vida? Y la Biblia me enseña, mire, la tercera razón o el tercer efecto positivo, cuando nosotros sabemos que lo que sostiene la realidad, la santidad de la vida es Dios. Usted entonces puede vivir agradecidamente porque Él lo hizo a usted y tiene un plan para su vida. Este es el versículo 13 al 18. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Ahí está la gratitud, ahí está el ser agradecidos. Usted y yo podemos confiar en el Señor porque Él en la vida, porque Él nos conoce. Usted y yo podemos tener esperanza en todo escape que nosotros tengamos, porque aún ahí el Señor nos sostiene. Y usted puede tener gratitud, puede ser una persona agradecida porque el Señor lo hizo a usted. Versículo 12: te alabaré. 14: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y escuche, mi alma lo sabe muy bien. Y describe en el versículo 15 y 16 como Dios entreteje a usted, a mi vida, a nuestra vida en el vientre de una madre. Estos versículos, el versículo 13 al 18, son el poema más hermoso de la santidad de la vida. Nos habla de la creación de Dios, la mano de Dios dentro de nuestras esposas, dentro de nuestras mamás. Cuando el Señor nos hacía a nosotros, el Señor conoce nuestra vida, el Señor sostiene nuestra vida, porque Dios hizo nuestra vida y tiene un plan para nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios en este hermoso pasaje, en esta parte, versículo 13 al 18. Mire lo que dice el versículo 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. La frase lo más profundo de la tierra es una manera metafórica de hablar del vientre de una madre. Cuando allá adentro Dios entonces hace que la criatura, usted y yo, en un día estábamos dentro de nuestra mamá, y ahí el Señor, dice la Biblia, entretejía nuestra
vida. Nuestro cuerpo, versículo 15, fuimos formados, entretejidos, aun cuando nadie nos veía. Usted puede pensar quizás en la imagen de su abuela, cuando ella en su asiento que se movía para atrás y para adelante, ella tenía entonces pues ese pincho y estaba haciendo pues entretejiendo quizás sus primeras medias o la ropita que usted se iba a poner y se la iba a dar ella a su hija, su mamá, y su mamá se la iba a poner a usted. Nosotros podemos ver que el Señor entreteje a cada uno de nosotros, y por lo tanto, hermanos, el aborto es algo que interrumpe la obra de Dios, interrumpe cuando el Señor está entretejiendo la vida de nuestra vida. Y en el versículo 16 nos dice, no, ahora cambia de entretejer y habla de la metáfora de escribir. El Señor pone en un libro todas las experiencias que usted va a vivir en esta vida. Mira el versículo 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, ahí está, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y la Biblia me está hablando a mí de que Dios no solamente es como una abuela que está ella entonces entretejiendo tu vida, sino que Dios también está guiando, escribiendo todas las experiencias que tú vas a tener. Todos los días de tu vida están escritos en su libro. El Señor conoce todo lo que va a suceder el día de tu muerte, la enfermedad que te va a llevar a su presencia, las caídas de tu vida. Todo en la vida está entonces pues reconocido, grabado en la presencia del Señor. Y el salmista dice: te alabaré. El aborto es algo terrible porque interrumpe la obra de Dios. Y en el versículo 16, porque interrumpe las experiencias que Dios tiene para tu vida. Satanás quiere quitar, robar el gozo de esas experiencias en tu vida. Satanás es el ladrón. Él viene a robar, él viene a hurtar, él viene a robarte. Pero la Biblia dice que Cristo vino para darnos vida, y vida en abundancia. Aquel que te creó adentro del vientre de tu madre, usted puede ser agradecido porque todo lo que está sucediendo está en las manos de aquel que ya lo escribió. Conocí a un hombre hace unos 5 años atrás que estuvo preso. Escuche, este hombre estuvo preso 25 años por una causa injusta. Le echaron a él la culpa por alguien y le dijeron que él había sido, y la corte, el juicio fue pues en contra de él, y él era inocente en la situación, en el caso. Pasaron 25 años y el ADN, la prueba de ADN, lo libera a él claramente de que el hombre ni estaba en esa área, en ese lugar. Y le preguntan al hombre cuando sale, ahora es un hombre ya de unos 50 años de edad, y sale con el pelo blanco de la prisión, y las personas le preguntan ahí, pues la televisión, las noticias: ¿se siente usted enojado? ¿Está usted amargado? ¿Quisiera usted ver que le paguen a usted por toda la injusticia que le han hecho? Y este señor me dejó con la boca abierta cuando él le dijo al micrófono del noticiero, cuando estaba ahí, al principio estaba enojado por la injusticia, pero después fui conociendo más y más, escuche, a Dios. Empecé a leer la Biblia y me di cuenta, mire, tremendo, me di cuenta que Dios me ha creado, que Dios tiene un plan para mi vida, y que si Dios es Dios, el plan incluye esta misma injusticia. Aunque yo no sé por qué sucedió, yo puedo confiar y puedo ser agradecido que estas cosas tenían un propósito en el plan de Dios
para su vida. Hermanos, usted y yo, hermanos, porque Dios es la realidad de la vida, usted puede confiar porque Dios le conoce. Usted puede tener esperanza porque Dios le sostiene. Usted puede tener gratitud porque el Señor lo ha hecho a usted y tiene un plan todos los días de su vida, lo tiene ya planificado. La Biblia dice en Efesios, el capítulo 2, el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andésemos en ellas. Dios ha preparado todo lo que usted se enfrenta para que el Señor entonces sea glorificado en el plan que Él tiene en su vida. Y mire lo último, porque Dios es la santidad de la vida. Nosotros podemos vivir con propósito porque Dios nos guía. Con propósito porque Dios nos guía. Este es el versículo 23 y 24. Dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Así como él comienza diciendo: tú me has examinado, así la vida reconoce que siempre, porque Dios me conoce, yo tengo que ser guiado, dejándole a él ver mi vida. Tú me has examinado, dice la Biblia: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La Biblia me recuerda a mí en cada una de estas estanzas. El versículo 23 tiene 2 renglones y el versículo 24 tiene 2 renglones. Cada uno de esos renglones tiene entonces una pregunta que usted debe de hacerse para asegurar que usted está siguiendo la dirección de Dios en su vida. ¿Cómo usted puede saber que usted está en los buenos pasos? Porque usted hace a su vida, con la palabra de Dios, hace a su vida 4 preguntas. Aquí está. La primera pregunta es: en donde quiera, cualquiera decisión que usted tiene que tomar, si va a otra iglesia, si viene para acá, si toma este trabajo, si se casa, si no se casa, todas las decisiones se responden con estas 4 preguntas. La primera: ¿qué dice mi corazón? ¿Qué dice mi corazón? El salmista en el versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. So, yo entonces tengo que decir: ¿qué dice mi corazón? ¿Dónde están? El corazón es donde están los valores, donde están los principios morales de la vida. La conciencia es el corazón. Y le hago la pregunta: ¿qué dice mi corazón? Segundo, la Biblia me dice que usted y yo tenemos que hacer la pregunta: ¿cuáles son mis temores? ¿Cuáles son mis temores? Porque en el versículo 23, el segundo renglón: pruébame y conoce mis pensamientos. La palabra pensamiento quiere decir pues la preocupación. Cuando uno está pensando, preocupando, está como ansioso, temoroso de algo, usted tiene que hacerse la pregunta, porque Dios nos va a guiar a nosotros, dándonos a nosotros coraje para vencer los temores. Dios no te ha dado a ti un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio. En la palabra de Dios me dice: usted tiene que enfrentar sus temores. El número 3, la Biblia me dice en el versículo 24: ve si hay camino de perversidad. Y la palabra de Dios me está hablando de la tercera pregunta: ¿qué necesito cambiar? ¿Qué necesito cambiar? Una y otra vez más, Dios guía nuestra vida, porque cada experiencia se sale algo del pecado, algo que el Dios quiere quitar de nosotros, y Dios te guía en cada experiencia cuando aprendemos que tengo que cambiar. Y por último, la última pregunta en el versículo 24 dice: y guíame en el camino eterno. Hágase la pregunta: ¿puedo confiar en el Señor en esto? En otras palabras, hermanos, la guía de una persona en esta vida, la seguridad de vivir, el valor de la vida, es de entonces vivir quizás no entendiendo qué va a pasar,
pero confiando en aquel que tiene el control de todo lo que va a pasar. Y la Biblia me dice a mí 4 preguntas. ¿Qué dice tu corazón? ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué necesitas cambiar? Y por último, puedes confiar en el Señor. El creyente anda por fe, no por vista. Si confías en el Señor, ese es el camino a andar. Usted ha entregado su vida. El valor de su vida viene porque Dios lo valoró a usted y mandó a Cristo a morir en su lugar para que sus pecados sean perdonados. Acepte, el Señor tiene lo mejor para usted. Cuando Dios ha entregado a su Hijo en la cruz del Calvario para perdonar su vida, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cuánto no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Venga Cristo en estos momentos y diga: Señor, te entrego las quejas de mi vida, pues los problemas de mi vida, las cosas que me siento de amargura, los resentimientos de mi vida, te los entrego. Y te doy gracias que puedo vivir confiando en ti, porque tú, Señor, me conoces. Puedo vivir, Señor, sabiendo que tú, con esperanza, porque tú me sostienes. Señor, puedo vivir, pues, sabiendo, Señor, de que tú tienes un plan para mi vida. Y puedo entonces, pues, tener esa confianza en mi corazón de vivir agradecido de que tú estás en control. Y por último, Señor, puedo vivir en este mundo porque tú tienes un propósito y me guías en la vida. Entregue su corazón a Cristo en este día y su vida en el 2021 va a cambiar. Vale la pena vivir este año porque Dios lo tiene en sus manos a usted. El Señor le bendiga.